¿Sabías que la Iglesia Católica afirma que no hay salvación fuera de ella, y que esto se sustenta en siglos de enseñanza y tradición? Este tema puede inquietar a muchos, pero te invito a quedarte hasta el final para descubrir los argumentos históricos y bíblicos que la Iglesia presenta. Antes de seguir, te animo brevemente a suscribirte a este canal, La Biblia Habla, para seguir profundizando en temas de fe y verdad. Muchas denominaciones surgieron con la Reforma Protestante a partir del siglo XVI. Entre sus exponentes están Lutero, Calvino y Zwinglio, quienes se alejaron de Roma, dando origen a múltiples corrientes. La Iglesia Católica, en cambio, traza su origen hasta la misma persona de Jesucristo en el siglo I, sosteniendo que Él estableció un único rebaño con un único pastor, Juan 10:16. Mateo 16 y 18 es el pasaje clave: Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El catolicismo afirma que aquí se sella la fundación directa de Cristo sobre Pedro y sus sucesores. Al examinar la historia, ninguna comunidad protestante puede mostrar un nexo ininterrumpido que los vincule con los apóstoles. Su genealogía surge tras varios siglos. Cada vez que hay disputas doctrinales en las iglesias protestantes, se originan nuevas denominaciones, evidenciando la falta de un magisterio unificado. Esto resalta un contraste con la continuidad que Roma alega. El catolicismo insiste en la sucesión apostólica, una cadena de obispos, encabezada por el Papa, que enlaza hasta Pedro. Esta vinculación histórica se considera esencial para la validez de la Iglesia. En cambio, las iglesias protestantes, sin un líder universal ni un reconocimiento de la primacía petrina, se ven fragmentadas, lo que contradice la idea de un rebaño unificado como Jesús anunció. Para el catolicismo, la Biblia misma sugiere una sola iglesia visible y universal, Efesios 4:2.5. La existencia de muchas denominaciones protestantes es prueba, según la Iglesia, de que éstas no proceden de la fundación original. Lutero, al separarse en 1517, no se consideró fundador de una nueva iglesia, sino que pretendía reformar la ya existente. Sin embargo, su ruptura terminó generando varias ramas que carecen de la comunión con Roma. El católico mira a la Reforma, y observa un quiebre en la unidad que Cristo pidió en Juan 17 y 21. Cristo deseaba que todos sean uno, y la división va contra ese proyecto divino. Las comunidades protestantes, aunque comparten puntos doctrinales entre sí, no poseen un tronco común que se remonte a tiempos apostólicos con sucesores directos de Pedro o de los 12. La Santa Sede, con su larga historia, considera que la unidad que ella manifiesta, y la sucesión apostólica son signos visibles de ser la Iglesia que Cristo instituyó, tal como se desprende de los escritos patrísticos. Muchos protestantes sostienen que la autoridad final descansa en la Biblia, sola escritura, sin una tradición que se remonte a los apóstoles. Desde la perspectiva católica, eso no garantiza la continuidad histórica instituida por Cristo. La Iglesia Católica integra la Escritura y la tradición. Esto se ve en textos como 2 Tesalonicenses 2 y 4, donde se menciona la importancia de mantener las tradiciones aprendidas de palabra o por carta. Siendo Cristo el fundador, la Iglesia Católica ve a Pedro como cabeza visible, Juan 21:17, recibiendo la orden de apacentar el rebaño, algo que no se reproduce en la configuración protestante. Por ello, la afirmación ninguna iglesia protestante fue fundada por Cristo parte de la base de que la Iglesia Católica es la única que puede presentar un acta de nacimiento enraizada en el ministerio de Pedro y los apóstoles. La Reforma no niega la raíz cristiana, pero reniega la continuidad con la sede de Roma. Al hacerlo, se aparta de la estructura que, desde el primer siglo, ha sido reconocida como la casa de Dios. El catolicismo ve la figura del Papa como sucesor de Pedro. Cada comunidad protestante, al no reconocer esta autoridad, traza su propia guía, lo que resulta en múltiples interpretaciones y denominaciones. Por ejemplo, el anglicanismo data de Enrique VIII, el luteranismo de Lutero, el calvinismo de Calvino, etc. Ninguna de estas fechas coincide con la era apostólica. Se establecieron en épocas distintas. Además, la mayoría de los fundadores protestantes no afirmaban ser receptores de la gracia fundacional de Cristo, sino reformadores de lo que percibían como la Iglesia en su tiempo. Sin embargo, su ruptura originó su propia línea.
El sacramento del orden sagrado, que perpetúa la sucesión apostólica, es ausente o reinterpretado en el protestantismo. Esa carencia, para el catolicismo, representa la pérdida de la conexión con la fundación primitiva. La Iglesia Católica conserva la liturgia y los sacramentos, instituidos por Cristo y mantenidos a lo largo de la historia. El protestantismo, al tomar distancia de Roma, prescindió de varios de estos, demostrando su novedad. No significa que en las iglesias protestantes falte sinceridad o devoción, sin embargo, a ojos católicos, no ostentan la marca fundacional que Cristo dejó a su iglesia, ni la unidad plena con la sucesión de Pedro. El Concilio de Trento respondió a las tesis protestantes definiendo los dogmas católicos. Aunque esto trajo claridad interna, consolidó aún más la ruptura con los reformadores, confirmando que ninguna de esas comunidades encarna la iglesia fundada por Cristo. Pasados varios siglos, persiste la multitud protestante sin un centro unificador. El catolicismo, por su parte, sigue reivindicando el Papa como cabeza visible, argumentando que Cristo no habría querido una pluralidad de cabezas. Además, la Iglesia Católica conserva, junto a la Biblia, la tradición apostólica y el magisterio, que traza su origen a los apóstoles. El protestantismo se ancla únicamente en la interpretación bíblica, sin una referencia histórica unificada. Este distanciamiento doctrinal y la ausencia de linealidad histórica explican por qué, a criterio de la Iglesia Católica, las iglesias protestantes no pueden presumir haber sido fundadas por Cristo. El catolicismo, en cambio, con sus 2000 años de historia, presenta una cadena ininterrumpida de obispos y papas, lo que, en su visión, materializa la promesa de que las puertas del Hades no prevalecerán, Mateo 16:18. Al evaluar la fundación, la Iglesia considera el momento en que Cristo constituyó a los 12, confiriendo a Pedro un rol especial. No hay constancia de que el Señor haya establecido nada similar para otros grupos reformados. Es cierto que la conducta de algunos papas en la historia fue cuestionable, pero el catolicismo subraya que la santidad de la Iglesia procede de Cristo, no de los méritos personales de cada pontífice. Con ese fundamento, afirma que, pese a los errores humanos, la Iglesia permanece la misma establecida por Cristo, y no se ha sustituido por otra en el transcurso de la historia. Jesús declaró que enviaría el Espíritu Santo para guiar a los discípulos a toda la verdad, Juan 16:13. La Iglesia Católica cree que este Espíritu vela para preservar la pureza doctrinal a pesar de los pecados de los miembros. Contrariamente, las denominaciones protestantes se han fragmentado conforme a sus líderes e interpretaciones bíblicas, lo que, bajo la óptica católica, sugiere que no gozan de la asistencia prometida de la misma forma. De allí se desprende la afirmación: ninguna iglesia protestante fue fundada por Cristo, solo la católica. Esta frase, si bien polémica, resume la posición católica de que la única que puede reclamar continuidad histórica e institucional con la era apostólica es la Iglesia de Roma. Este razonamiento no busca descalificar la vivencia cristiana que puedan tener los protestantes, pero sostiene que, en cuanto a origen y a sucesión, no existe comparación con la institución católica. Así, la respuesta de la Iglesia Católica a la pregunta sobre quién fundó las iglesias protestantes siempre remite a personajes como Lutero, Calvino o Enrique VIII, nunca a Cristo. El católico se apoya en que Jesús rezó para que todos fueran uno, Juan 17:21, subrayando la necesidad de un gobierno y doctrina unificados, imposible de ver en la multiplicidad protestante que persiste al día de hoy. La Iglesia de Cristo, según la enseñanza católica, habría sido la que preservó la comunión con Pedro y la sucesión apostólica, la Eucaristía con sentido sacrificial, y la tradición en conjunto con las Escrituras. Por su parte, las iglesias protestantes, aunque comparten la fe en Cristo, no mantienen esa línea de continuidad histórica ni la misma praxis sacramental. Por eso, no se considerarían las herederas de la fundación divina. Juan 21 2.15-17, donde Jesús encarga a Pedro apacentar sus ovejas, se interpreta como la base de un mandato para guiar toda la Iglesia a lo largo de los siglos, lo que da sustento al pontificado católico. Varias confesiones protestantes han ido surgiendo incluso en el último siglo, confirmando que la multiplicidad aumenta sin un centro unificador, reiterando la tesis de que no provienen de la fundación original por Cristo.
De esta forma, para el catolicismo, la Iglesia fundada por Jesús en el siglo I es la misma que hoy conocemos como Iglesia Católica, mientras que la diversidad protestante surgió a partir de movimientos humanos posteriores. Ninguna de esas comunidades, por muy cristianas que sean, puede atribuirse el título de establecida directamente por Cristo. Ellas mismas reconocen sus fundadores o su fecha de arranque, siglos después de los apóstoles. Gracias por llegar hasta el final. Si este contenido te ayudó a clarificar por qué ninguna iglesia protestante fue fundada por Cristo, solo la católica, te invito a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y compartir este mensaje. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo episodio de La Biblia Habla. Hasta pronto.